Muy buenas tardes a todos. Me alegro ver por aquí algunas caras conocidas, que eso siempre está bien. Y muchas gracias por haber venido a esta charla en la que, bueno, se conoce como la charla de los unicornios, que está por ahí antes. Oye, ¿tú qué charla das? Ah, no, yo la de los unicornios, o sea que bueno, pues es la charla de los unicornios. Bueno, me llamo Israel Alcázar y bueno, pues ahí os dejo también mi Twitter por si tuiteáis algo, dais feedback y demás, que siempre es interesante. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en la charla anterior de Vanessa Tejada? Bueno, unos cuantos, no está mal. ¿Cuántos de los presentes sois Scrum Masters o trabajáis de Scrum Master? ¿Os ganáis la vida haciendo el trabajo de Scrum Master? Bueno, tímidamente, por ahí alguno, yo no sé, no se han enterado que estoy aquí y tal, bueno. ¿Y Product Owners? ¿Cuántos Product Owners tenemos en la sala? Bien, unas cuantas manos también. ¿Alguna ya el coach presente? 3. Bien. ¿Alguien que tenga algún unicornio en casa o algo así? Por ahí, 2, David, ¿vale? 2, otro por aquí. Muy bien. Bueno, los que ya habéis estado en la charla de Vanessa y los que no habéis estado, pero sí que, bueno, pues habéis empezado a leer temas de Agile, incluso estáis empezando a hacer cosas, seguro que no os resulta raro que os cuente que estamos en un mundo en continuo cambio, ¿no? Estamos en un mundo en el que estamos cambiando a nivel político, a nivel económico, a nivel social incluso. ¿Qué deciros de a nivel tecnológico también, ¿no? Que llevamos años de continua evolución tecnológica. Eso al final lo que hace es que, bueno, pues gran parte de los modelos de negocio que hasta la actualidad eran válidos, pues cambien y tengan que reinventarse, ¿no? Por ejemplo, el sistema bancario, ¿no? Los modelos de negocio bancarios, ¿no? Que son de hace muchos años este modelo de negocio. Bueno, yo no tengo cambios, porque este es un modelo muy antiguo, tal, el de prestar dinero, el de tal, no sé qué. Bueno, resulta que aquí he sacado un artículo del ABC, creo, de 2013, donde resulta que ya se puede adjuntar dinero con Gmail, ¿vale? En Estados Unidos, a través de un sistema, el sistema de wallet que tiene Google, resulta que tú dices a un compañero, oye, te voy a mandar un email y te adjunto 25 euros, ¿no? Con lo cual, ostras, qué raro, ¿no? Esto. O sea, que los sistemas o los negocios bancarios también incluso pueden que se tengan que adaptar, ¿no? Porque hay nuevos modelos que los diferencian, ¿no? Por ejemplo, seguro que conocéis Uber. ¿Quién le iba a decir a un taxista que oye, que su modelo de negocio a lo mejor está en peligro porque a nivel tecnológico pues han inventado algo que puede que ya no necesitemos tener que pedir un taxi, por ejemplo, ¿no? Seguro que también alguno ha usado Airbnb. No sé si conocéis Airbnb, pero es un sistema en el que tú tienes una habitación o tienes tu casa y quieres ponerla para que alguien venga y cobras un dinero. Y bueno, eso es Airbnb, sale un poquito más barato que un hotel, con lo cual, pues oye, el sistema de hostelería y demás también a lo mejor tiene que adaptarse, ¿no? Lo que os quiero transmitir con esto es que realmente estamos en un mundo en el que las cosas están cambiando y que los modelos que pensábamos que perduraban hasta este momento quizás tengan que adaptarse y cambiar. Además, la competencia es muy alta y a nivel tecnológico pues vamos muy rápido, ¿no? Entonces, realmente necesitamos otras formas de enfocar los problemas y de encontrar las soluciones, ¿no? Entonces ahí es donde viene Agile, ¿no? Todo esto os lo cuento un poco para que entremos en perspectiva de por qué Agile y por qué Agile en el 2014 pues está emergiendo tan fuertemente en este país. Agile es algo que en 1995 ya se estaba hablando de Agile, ya se estaban haciendo algunas implementaciones de Scrum. En el 2001 se firma el Manifiesto Ágil, quiero decir que estamos hablando de algo que tiene más de 15 años, ¿vale? Sin embargo, estamos aquí hoy en una conferencia en el que estamos hablando de Agile como si fuera algo que está empezando, ¿no? Cuando realmente no. ¿Por qué ahora Agile? ¿Por qué en este momento empieza esto a tener importancia? Porque nos encontramos en que realmente los modelos de negocio y las formas en las que tenemos que hacer las cosas pues nos fuerzan a encontrar otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, llegamos a Agile y Agile vemos que leo por ahí y demás y parece que esto se puede adaptar. ¿Por qué? Al final Agile
Muy rápidamente os lo resumo ya para entrar en los roles. Para mí, Agile, esto es una visión un poco personal. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Vale, no os preocupéis. Básicamente, ¿qué hace? Que pone el foco en lugar de la metodología en las personas, ¿vale? Entonces pone a la persona en el centro. Al final, todo está enfocado a que la persona pues, se encuentre en el modelo a gusto. Luego, Agile está basado en un ciclo de iterativo, ¿bien? Es decir, voy haciendo iteraciones en las que tengo una pequeña fase de planificación, hago, chequeo, que para mí esta es la fase más importante, es decir, cuanto antes chequee que voy bien o mal, mejor, y luego actúo y redirijo mi camino y demás. Cuanto menor sea el ciclo de check y mejor pueda tener feedback y reconducir mi situación, mejor. ¿Bien? Entonces, en la actualidad esto es muy importante porque tenemos que adaptarnos cada vez más rápido. Entonces, tener ciclos cortos en los que yo hago, pruebo, mido, recibo feedback y continúo es muy importante. ¿Bien? Y otro pilar importante de la agilidad es la colaboración y la comunicación, que al final seguimos hablando de personas. ¿Bien? Personas que tienen que hablar, que tienen que comunicarse, que tienen que colaborar entre ellas. Al final, esto es lo que es agilidad. ¿Vale? Y llegamos a Scrum. ¿Bien? ¿Scrum qué es? Pues Scrum no deja de ser un framework, un marco de trabajo que nos da una serie de herramientas. Los que habéis estado en la charla de Vanessa, pues ya habéis podido ver un poco lo que es Scrum, pues contado en una hora, ¿no? Para mí Scrum es esto, ¿vale? Yo lo suelo dibujar así cuando lo cuento, ¿bien? Y al final no deja de ser una serie de personas que están ahí arriba, que tienen una serie de necesidades o que tienen una serie de ideas, que los llamamos stakeholders, interesados, de alguna manera hay que llamarlos, y que al final pues tienen una serie de necesidades que hay que cubrir, ¿bien? Para eso está ahí el equipo, que al final construye el producto, que es el regalito que tenéis ahí, de forma iterativa e incremental. ¿Para qué? Pues para poder ver si vamos bien o vamos mal. Bien, hay un rol muy importante, que es el Product Owner, que al final que se encarga de priorizar, de hablar con estas personas, de priorizar lo que es más importante, lo que es menos importante, e introducirlo en algo que se llama el Sprint Backlog y el Backlog en general. ¿Vale? No voy a entrar en los elementos de Scrum porque, bueno, pues los doy por supuestos. Y luego tenemos aquí a un señor con gorra, que es el Scrum Master, ¿vale? Que se va a encargar un poco, pues veis que está ahí un poco como de observador, de facilitador, en fin, es un rol muy específico que hace pues ciertas labores ahí en la sombra, ¿no? Que muchas veces pues no somos conscientes de que está haciendo ciertas cosas. Y luego tenemos el equipo, ¿vale? Que al final el equipo es el que hace, ¿no? Entonces, estos 4 roles son los roles más importantes al final que forman Scrum, ¿vale? Esta era un poco la foto para que veáis un poco dónde nos estamos situando. Bien. El objetivo de esta charla era enfocarme principalmente en los roles, ¿vale? En ver qué hace cada uno, qué no hace cada uno y que entendáis un poco cuáles son las problemáticas a las que nos encontramos cuando de repente alguien en la empresa dice, pues ahora vamos a hacer Scrum, o ahora vamos a ser ágiles, o ahora tú vas a ser el Scrum Master. Y ese tipo de cosas que suceden, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poquito más al grano y contaros un poquito más en detalle, ¿cuáles son las características que tiene que tener un equipo ágil? ¿Vale? Yo ahora me he centrado en Scrum, pero realmente lo podemos extrapolar a cualquier equipo ágil. Cualquier equipo ágil al final tiene que ser multidisciplinar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No que todo el mundo haga de todo, sino que entre todos somos capaces de hacer todo lo que hay que hacer. Es decir, entre todas las personas que formamos el equipo, al final conseguimos elaborar ese producto o ese proyecto que tenemos entre manos. ¿Bien? Pero no es que todos seamos el bombero torero, que hoy hago esto y hoy hago lo otro. No, eso puede ser que pase en los equipos, pero ese no es el concepto de multidisciplinar. Pequeño, antes comentabais, hacíais una pregunta de qué tamaño tiene que tener un equipo. Bueno, pues Vanessa decía 9, yo digo 7 más menos 2, ¿vale? Y es que realmente, pues para mí cuanto más pequeño sea el equipo, mejor. Porque a nivel de comunicación, a nivel de relaciones, a nivel de un montón de cosas, cuanto más grande es el equipo, más complejo es de gestionar todo eso. ¿Bien? Al final estamos en un sistema en el que bueno, pues hay una serie de personas que tienen que interactuar. Entonces, añadir una persona más al equipo pues puede tener un coste y una repercusión a nivel de esfuerzo que puede que no nos compense, ¿no? Entonces, bueno, pues
hablan de no más de 9 personas y yo prefiero 2 equipos de 5 personas a un equipo de 10. ¿Vale? Yo creo que funciona mejor. Autoorganizado. Me ha gustado mucho la charla de Ángel Medinilla, si alguno habéis estado, si no habéis estado va a subir las slides, en la que habla justamente de los equipos autoorganizados, ¿no? Que es otra de las cosas mal entendidas muchas veces que tenemos en el mundo de la agilidad, ¿no? Que es equipo autoorganizado, ahí estáis, ahora sois autoorganizados por el poder que os ha concedido y ahí os dejo, ¿no? Y claro, el equipo te mira así como con cara de autoorganizado, ¿y esto qué es, no? Bueno, al final un equipo autoorganizado lo que intenta es que ciertas responsabilidades que antes caían en otros roles de las organizaciones, ahora las tiene el equipo. ¿Vale? Por ejemplo, estimar, decidir cómo ellos mismos trabajan, porque al final no nos olvidemos que el equipo se encarga de trabajar en el proyecto, en el producto, ¿no? Depende cómo lo queráis ver. Entonces, ellos mismos decidan cómo quieren trabajar y de qué manera se quieren organizar. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Insisto, si queréis ver diferentes formas de autoorganización y demás, las slides de Ángel yo creo que os van a venir bien. Pero al final yo creo que ese es el concepto principal, que los equipos, como el foco lo tenemos en las personas, damos esa responsabilidad también a las personas para que decidan ciertas cosas que hasta ahora en otras metodologías, vamos a llamar tradicionales, pues recaían en otro tipo de roles, como pueda ser priorizar a nivel técnico, ¿vale? Me refiero priorizar a nivel de negocio, product owner, pero priorizar sus tareas técnicas, ellos deciden cuando una tarea técnica es importante, y la tienen que introducir en el backlog, o por ejemplo, coger una tarea, el equipo decide quién coge la tarea, no se la asigna a nadie. ¿Vale? Estimar, pues el equipo es el que estima. En otros tipos de enfoques es otra persona ajena al equipo la que dice, bueno, esto van a ser 5 horas y lo vas a hacer tú. ¿Vale? Entonces, al final lo que conseguimos es que ciertas responsabilidades recaigan sobre el equipo. El Product Owner, pues el Product Owner que le he puesto ahí con una bolsita de pasta, ¿vale? Al final de lo que se encarga es del negocio, es decir, tiene la visión principalmente del producto, del proyecto, y eso le implica tener que comunicarse continuamente con lo que yo llamo los interesados, que, bueno, pues si leéis por ahí, stakeholders, ¿vale? Y ahí hay un proceso de comunicación y de saber exactamente qué quiero construir. Muchas veces los stakeholders son un montón de personas o varios departamentos dentro de la compañía y hay que sincronizarles a todos para ver lo mejor para todos, no lo mejor para una persona concreta o un departamento concreto, ¿no? Y esa es una labor que el Product Owner tiene que realizar. He puesto construir requisitos. Al final, escribir esas ideas, esas necesidades, esos requisitos que tienen los interesados y plasmarlos de alguna manera para que el equipo los pueda construir. ¿Bien? Y priorizar. Yo creo que esto es una cosa de las cosas más importantes que debe hacer un buen Product Owner. Saber priorizar un backlog. De todo lo que hay que hacer, tener la capacidad de decidir lo que sí se puede hacer. Y aún más importante, y yo creo que es uno de los principales escollos que yo me encuentro cuando trabajas con Product Owners, que es la capacidad de decir que no. ¿Bien? La autoridad suficiente para poder decir que esto no podemos hacerlo en este momento. ¿Bien? Y yo creo que eso es una de las mayores problemáticas que nos encontramos con los roles de Product Owner, que no tienen la suficiente responsabilidad, vamos a llamarlo responsabilidad moral, para poder decir que no. Y es muy importante, porque si no priorizamos y a todo le decimos que sí, cuando a todo le decimos que sí, pues al final no tenemos lo que realmente quiere el usuario o el cliente para el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que un buen Product Owner pueda priorizar bien los requisitos. ¿Por qué hablo de unicornios, hablo de Product Owners? Bueno, porque con todos los clientes con los que vamos trabajando, al final en las organizaciones, ayudando a estos roles a desempeñar su labor, pues es complicado. Yo todavía no me he encontrado a gente que digas, jolín, pues realmente la labor más importante de un Product Owner, como son estas cosas, lo he visto ya por allí, ¿no? Es como que para mí todavía son roles que todavía no están suficientemente maduros en las organizaciones como para poder decir, he visto a un Product Owner, ¿no? Como he visto un unicornio por ahí, ¿no? Había alguno que lo teníais en casa por ahí. He visto un Product Owner, oh, qué bonito es el Product Owner y qué bien trabaja este Product Owner. Oh, he visto este Scrum Master, oh, un Scrum Master de 10, ¿no? Con la chapa de Scrum Master aquí.
y el tío se hizo el CSM y además sabe hacerlo, ¿no? No solo se hizo un curso de 2 días, sino que además tiene los skills suficientes para ser un buen Scrum Master, ¿no? Aquí hemos llegado al Scrum Master, el señor de la gorrita, porque al final es un rol que yo creo que es de los más difíciles. No, ningún rol es fácil, pero este especialmente es difícil porque en ningún sitio nos han enseñado las cosas que esta persona debe saber, ¿no? A nivel de soft skills, pues en ningún sitio nos enseñan a ciertas cosas. En la escuela no nos enseñan a facilitar, por ejemplo, reuniones, no hay una asignatura que sea de facilitación, no hay una asignatura que sea de empatía, escucha, no sé, hay ciertas carencias que arrastramos desde pequeñitos que cuando nos ponemos a desarrollar estos roles, pues nos encontramos con esas carencias, ¿no? Más en el mundo técnico, que quizás todavía más acentuado, porque esas soft skills las tenemos todavía menos acentuadas, ¿no? Porque las hemos trabajado menos. Eliminar impedimentos o ayudar a que se eliminen esos impedimentos es otra labor que para mí es fundamental del Scrum Master. No que los elimine como tal, porque al final conseguimos el Scrum Master mamá que hablaba Ángel, ¿no? De no, yo soluciono los problemas del equipo y no os preocupéis que aquí estoy. No, es asegurarse que los impedimentos se eliminan, pero no tiene por qué eliminarlos él. Bueno, hacer esa labor un poco de coaching, mentoring, ¿no? Que podríamos estar aquí un mes hablando de qué es coaching, qué es mentoring, pero al final no es decirle al equipo lo que tiene que hacer, ¿vale? No es decir vosotros tenéis que hacer esto, sino es encontrar esa manera en la que, entendiendo a las personas, pues podamos hacer que ellos sean conscientes de la necesidad y encuentren ese camino, ¿no? Y eso es una labor muy complicada. Y también hay una labor de ayuda al resto de roles, es decir, un buen Scrum Master debería poder ayudar a un Product Owner a poder dividir mejor las historias de usuario, debería poder ayudar al equipo en sus problemáticas, debería fomentar la comunicación, con lo cual él debería ser un buen comunicador y un buen escuchador, que es más importante que hablar, escuchar. Y todo esto es lo que debería hacer un buen Scrum Master, ¿no? Desde mi punto de vista. Y llegamos al maravilloso mundo de los Agile Coach. Bien, por aquí Jero se ríe, pero para mí un Agile Coach, un coach en general, ¿vale? Le ponemos la palabra Agile, esto es como Agile Project Manager, ¿no? Y estas cosas, que hay que ponerle la palabra Agile para que suene guay, Agile Portfolio, Agile Table, no sé lo que queráis, pero si le ponemos la palabra Agile ya mola mucho más, entonces Agile Coach. Al final para mí tiene que actuar un poco como de espejo, es decir, ser un poco el espejo en la que el equipo se mire, en la que los roles se miren y poner de manifiesto ciertas cosas, ¿no? Es como lo del elefante en la sala, que hay un elefante en la sala y nadie se atreve a decir que hay un elefante en la sala. Bueno, pues a lo mejor hay que poner un espejo para que la gente se dé cuenta que hay un elefante en la sala, aunque nadie quiere decirlo, ¿no? Es un poco la labor que para mí debería hacer este rol. Amplificador, hacer un poco de amplificador. Hay ciertos problemas o ciertas situaciones que a lo mejor no las damos por importantes, pero que sí son importantes. Y ahí está esa labor del coach para, de alguna manera, que resuenen, ¿no? Que le resuenen a la gente y a partir de ahí trabajamos y vemos cómo podemos seguir. Feedback, dar feedback para mí es fundamental. Para uno de los clientes en los que ando trabajando últimamente, una de las labores que hago casi todos los días es dar feedback a la gente. Y la gente lo agradece muchísimo. No estamos acostumbrados a que nos den feedback. Y es que sin el feedback no vamos a poder mejorar o vamos a poder mejorar más lentamente. Entonces, muchas veces algo tan sencillo como ir a una reunión y después de la reunión dar feedback a la gente de cómo ha ido esa reunión o puntos que se podrían mejorar, ayuda muchísimo. Entonces, esa labor de observación para luego dar feedback, para mí me resulta fundamental. Y luego, desde mi punto de vista, un Agile Coach debería dar apoyo, en general, a la organización en esa transición, ¿no? Porque, bueno, no todas las personas que van a actuar en ciertos roles lo tienen claro desde el principio. Entonces, tiene que haber una persona que apoye en esa transición. Y para mí eso es un Agile Coach. Y he visto pocos todavía, ¿vale? Porque si os metéis en LinkedIn hay mucho Agile Coach, pero cuando quiere decir Agile Coach quiere decir experto en Agile, ¿vale? Para mí. Y no un Agile Coach de verdad como lo que se supondría que debería hacer un coach. Pero este es mi punto de vista.
Entonces nos encontramos a varios retos, ¿vale? Nos encontramos cuando queremos implantar Agile en una organización, ya venga desde abajo, venga desde arriba, venga desde el medio, alguien piensa que Agile nos va a ayudar. Las personas que forman esa organización se encuentran con una serie de retos, ¿vale? Retos que hasta ahora no habían tenido. Como equipo, por ejemplo, me encuentro el reto de que de repente tengo que empezar a entregar cosas en 2 o 3 semanas, incluso en una semana. Yo ahora mismo estoy trabajando con equipos que tienen sprint de una semana y se puede, ¿vale? Existen ese tipo de equipos en los que trabajan en una semana. Para poder entregar algo que le sirva a un usuario en una semana, en 2, en 3, tienes que tener sistemas de automatización, tienes que tener sistemas de pruebas, tienes que tener una serie de infraestructura que no es fácil y que no todo el mundo tiene y que, por desgracia, es lo normal. ¿Bien? Estamos muy acostumbrados a probar todo a mano, a hacer una serie de cosas, entonces de repente te dicen que tienes que entregar en 2 o 3 semanas cosas que funcionen y demás, y para el equipo pues puede ser un shock bastante importante. Además le dices que es un equipo autoorganizado y que ahora van a ellos estimar y van a decidir, por ejemplo, cuándo se van de vacaciones y van a tener poder de decisión sobre tal. Entonces, la gente, que estamos muchas veces acostumbrados a que nos manden, es así, y nos viene bien, porque si alguien me dice lo que tengo que hacer y no sale bien, le echo la culpa, está genial, ¿no? O sea que, joder, me has dicho que haga esto y ha salido mal el tema y es tu responsabilidad, no es la mía. ¿Vale? Entonces, ahora que damos a esos equipos esa responsabilidad, pues no es fácil, con lo cual los equipos se encuentran que tienen que asumir ciertas responsabilidades para los que a mí no me pagan para esto. ¿Bien? Es decir, a mí me pagan para hacer software, a mí no me pagan para decidir si fulanito se va de vacaciones o no, o para decidir sobre si entra un nuevo miembro al equipo o no. A mí me pagan para picar código aquí hasta las 6 y me piro a mi casa, ¿no? Entonces no es fácil para un equipo de repente empezar a ser autoorganizado y todo lo que ello implica, porque al final la agilidad va de comunicación, lo comentaba antes, y me están forzando a comunicarme. Yo he visto muchas veces en las que 2 personas están al lado y se mandan un mail en lugar de girarse. Y ahora se mandan un Twitter a veces también. Pero es así de triste que no podamos girarnos y decirle a la persona que tenemos al lado que, oye, que tengo un problema, y le mandamos un mail, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero no es tan exageración, ¿vale? Alguno ve alguna sonrisita, seguro que esto os suena, ¿no? Mando un mail en lugar de decirle, oye, podemos hablar. Entonces, la agilidad al final me fuerza a que esa comunicación se produzca. Si yo no la estoy teniendo, me pone una serie de espacios ahí para que yo tenga esa comunicación. Si ya la estoy teniendo, perfecto, pero si no la estoy teniendo, necesito esos espacios para poder hablar, ¿no? Entonces, si no nos sale natural, pues esta serie de frameworks, pues al final nos ayudan, pero solo nos ayudan. El Product Owner. De repente el Product Owner se encuentra que tiene que tener cada 2 semanas un backlog preparado con los requisitos escritos de una manera determinada, encontrar el valor de negocio. Tiene nuevos interlocutores, incluso tiene que ser capaz de decir que no, pero si yo no tengo la capacidad, si es el cliente, porque yo estoy aquí que soy del proveedor y yo no tengo la capacidad de poder decir que sí, que no, en fin. Es una serie de retos que nos encontramos y que al final pues requieren también una serie de habilidades diferentes. Cuando yo quiero orientar mi producto, mi proyecto para entregar el máximo valor a mi cliente, a lo mejor tengo que conocer un poco mejor a mi cliente. Y eso me obliga a utilizar una serie de herramientas nuevas, si os suena todo el tema de Design Thinking, herramientas como User Personas, como mapa de empatía, que me obligan a conocer mejor a mi cliente o me ayudan a poder conocer mejor a mi cliente. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que entregue valor a mi cliente cada 2 semanas. Entonces, bueno, pues con una propuesta, un RFP de estos que se hacen o 2000 hojas en un Word, con eso poco puedo hacer, ¿no? Entonces necesito nuevas herramientas y conocer nuevas herramientas para poder trabajar eso, ¿no? Entonces ese es otro de los retos en los que un Product Owner pues, se encuentra de repente. El Scrum Master, pues ya os lo comentaba, en el fondo es un facilitador, resolver conflictos, eliminar impedimentos, fomentar que el resto de roles pues, piensen más que decir lo que tienen que hacer,
catalizador del cambio, en fin, una serie de... Podríamos estar hablando ahí horas y horas de lo que un Scrum Master tendría que hacer. No sé vosotros, pero a mí no me han preparado para hacer estas cosas. Entonces, si alguien me dice de repente, yo que estoy aquí haciendo de team leader de un equipo, me dice, tú vas a ser el Scrum Master, porque como programas muy bien, pues seguro que de Scrum Master lo haces genial, ¿no? O yo, que estoy haciendo de jefe de proyecto, no hemos hablado todavía qué pasa con los jefes de proyecto, David, que te lo estás preguntando, ¿qué hacemos con los jefes de proyecto, ¿no? Entonces, de repente yo soy jefe de proyecto y alguien me dice, oye, ¿qué ahora vas a hacer de Scrum Master? Te impongo las manos y a partir de este momento vas a hacer de Scrum Master. Entonces dices, ahí va, Scrum Master, guía de Scrum, me voy a la charla de Vanessa, bueno, más o menos, pero no tengo las habilidades para hacer Scrum Master, ¿no? Entonces, al final, fijaos que estamos hablando de personas, ¿bien? Estamos hablando de personas que hacen ciertos roles en su organización, pero estamos hablando de personas. ¿Y qué somos las personas al final? Pues las personas al final somos un conjunto de varias cosas, ¿vale? Somos un conjunto de pensamientos, ¿vale? Lo que pensamos. Somos un conjunto de emociones, y esto es muy importante, somos emociones con patas, realmente, y tomamos la mayor parte de las decisiones, aunque nos pensamos que es por las razones, realmente por una emoción, que tenemos necesidades, en nuestro entorno laboral tenemos una serie de necesidades que cubrir, y que eso nos lleva a dar una serie de acciones o tener una serie de acciones o comportamientos con el resto de personas, ¿no? Cuando hablo de pensamientos, por ejemplo, estoy hablando de algo como, por ejemplo, un hecho, ¿vale? Algo que yo observo, eso al final pues me produce un pensamiento. Estoy hablando, por ejemplo, de cosas como el lenguaje no verbal, ¿vale? La expresión corporal que tiene una persona cuando voy a una reunión y me está contando algo, pero su lenguaje no verbal me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces eso hace que yo diga, uy, este tío me la quiere colar por aquí y tal, y entonces, cuidado, ¿no? Estamos hablando de los valores que tenemos también, como personas, los prejuicios y los juicios que hacemos cuando estamos hablando con alguien, incluso hasta las creencias que podemos llegar a tener sobre algo o sobre alguien, ¿no? Entonces, todo esto al final, como personas, forma lo que son nuestros pensamientos y las expectativas. ¿Qué expectativas tengo yo cuando me dicen que tengo que ser Scrum Master? O que ahora voy a hacer de Product Owner. ¿Qué expectativas tiene mi jefe de mí, ¿no? Luego hablaremos de los jefes. Emociones, importante. ¿Qué entra dentro de las emociones? Pues los sentimientos que podamos tener, importante, los miedos. Ahora os voy a hablar un poco de los miedos, porque esto es parte de la base de lo que nos sucede muchas veces en las organizaciones y de cómo actuamos, los miedos que podemos llegar a tener, incluso las frustraciones que nos puede llegar a generar, bueno, pues tener o que hacer nuevas funciones, ¿no? Y eso al final lo que hace es generarnos una serie de necesidades. Necesidades personales, que me hace falta a mí para hacer mi labor, y también necesidades para que el equipo o para que la organización pues pueda llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Y fijaos, al final nos movemos de una determinada manera. Al final, como pensamos, es a partir de una creencia que hayamos podido obtener. Tenemos un pensamiento sobre esa creencia que nos deriva en una emoción, y esa emoción la tenemos ahí presente y es lo que al final nos mueve y nos genera que hagamos una acción determinada. Para mí el kit de la cuestión está aquí. Bien, por ejemplo, yo soy Scrum Master y el Product Owner es el que me va a hacer la revisión anual. Bien, entonces eso es un hecho. Que el Product Owner es el que me hace la revisión anual es un hecho, eso es así y ya está. ¿Eso qué emoción me puede generar a mí? Bueno, pues depende si la revisión es al alza o no, pues me puede generar una emoción u otra, ¿no? Pero en general la emoción que me está generando y la creencia es que esa persona es mi jefe. Bien, el Product Owner es mi jefe. Y eso tiene una serie de consecuencias y nos hace que actuemos de una determinada manera. Yo como Scrum Master no me atrevo mucho a decirle a mi Product Owner que su historia de usuario es una castaña. ¿Por qué? Porque es mi jefe. Bien, entonces como es mi jefe, pues le río la gracia y sigo para adelante. Pero al equipo malo, equipo malo, que malo hacéis, porque yo soy el jefe del equipo, porque soy el Scrum Master y es el que hago la revisión al equipo, ¿vale? ¿Veis cómo al final nos movemos mucho por
esto, ¿vale? Y actuamos en base a esos hechos que provocan ciertas emociones y hacen que actuemos de una determinada manera. Si nos centramos en los miedos que esto nos puede generar, realmente hay una serie de miedos catalogados, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos haciendo un proceso de transformación Agile y estamos trabajando con los roles, uno de los miedos que se puede generar es el miedo a la supervivencia, ¿vale? Esto es un miedo básico, ¿vale? Esto en el trabajo, ¿qué es el miedo a la supervivencia? Miedo a que me echen, por ejemplo, ¿vale? Si no hago bien mi trabajo, me echan. Esto es un miedo que se puede generar cuando estamos haciendo esta labor, ¿no? Por ejemplo, miedo al rechazo. De repente yo era un desarrollador y ahora me dicen que soy Scrum Master y no sea que mi grupito de amiguetes ahora me rechacen porque como que ya soy algo diferente, ¿no? Entonces ese es otro miedo que tenemos. O antes era jefe de proyecto y ahora soy no sé qué, ahora soy el product owner, entonces ya no soy jefe de proyecto y eso provoca que los que eran antes jefe de proyecto ahora me rechacen porque soy algo diferente, ¿vale? Fracaso, pues sobre todo las personas que somos muy perfeccionistas y demás, pues a lo mejor hacer algo y fallar pues nos hace tener miedo al fracaso, entonces hacemos menos por miedo a fracasar, ¿no? Y esto es otro de los miedos más importantes. La pérdida de poder, es decir, cuando me están realmente diciendo que ahora voy a tener otra serie de responsabilidades, que ahora he perdido la responsabilidad de asignarle a la gente el trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahora ya mi status quo dentro de la organización se ve influenciado, ahora voy a perder poder, la información, en fin, esto es otro de los miedos que nos generan ciertas acciones y ciertas formas de actuar, ¿vale? Y el cambio en general. No nos gusta cambiar. Es un tema del cerebro, es así, y no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort en general. Es un esfuerzo hacerlo, ¿no? Entonces, es otro de los miedos, a cambiar y a estar fuera de mi zona de confort. Realmente, cuando estamos trabajando con los roles de estos enfoques ágiles, realmente, cuando en una organización se decide hacer Scrum, por ejemplo, inicialmente, los roles que ahora van a tener que hacer otra labor están en una zona de confort, es decir, están en una zona segura con certidumbre, es decir, saben lo que tienen que hacer. De repente llega alguien y dice, aquí vamos a hacer Scrum. Entonces pasamos a una zona con incertidumbre y una zona de inseguridades. ¿Y qué hace un Scrum Master? ¿Y qué hace un Product Owner? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues realmente estamos hablando, esta conferencia está dedicada al management, ¿no? Y ahora voy a hablar de las jerarquías del management y demás, pero si un equipo decide hacer Scrum, por ejemplo, y me encuentro con que todos los roles implicados se encuentran ahí, lo que tengo que hacer es, como sé que están trabajando en una zona insegura, llena de incertidumbre, proveer los medios necesarios para que, aunque estén inseguros porque todavía no saben muy bien cómo tienen que hacerlo, pero se sientan seguros porque les vamos a apoyar en esa nueva labor que tienen que hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que pasemos de esa zona a esta zona cuando realmente estemos haciendo la transición y en un futuro nos encontremos en nuestra zona de seguridad porque ya tenemos claro lo que queremos hacer, aunque siempre habrá incertidumbre, porque la incertidumbre es intrínseca al ser humano, es decir, no sé lo que me va a pasar mañana, sé más o menos que voy a estar en Barcelona, pero cierta incertidumbre tengo, ¿no? Entonces al final reducimos esa incertidumbre, pero no nos importa porque lo que nos interesa es que al final esa seguridad que no teníamos antes la hemos conseguido. Entonces, esto es uno de los objetivos que deberíamos tratar cuando estamos en esa transición y tenemos que ser conscientes que esto se produce y que pasamos de una zona de confort a una zona de inseguridad e incertidumbre total. Entonces, desde ahí trabajemos para llegar a nuestra zona objetivo de seguridad o ir en ese avance hacia esa zona, ¿no? Y el sistema, no nos olvidemos que cuando estamos implantando Agile en un equipo o en un departamento y demás, eso al final, ese equipo o ese departamento es un sistema, pero es que además forma parte de un sistema mayor, ¿vale? Que es una empresa, y lo he pintado así como en forma jerárquica, ¿bien? Porque nos guste o no nos guste, al final las jerarquías existen, y yo no digo que sean buenas ni malas, ¿vale? Las jerarquías para mí no son buenas ni malas. Depende mucho de quien tiene el poder en la jerarquía, cómo lo use, ¿vale? Más que de la jerarquía en sí. De hecho, si os fijáis,
desde que el hombre es hombre, incluso en la época del Cromañón y demás, las estructuras jerárquicas han existido, ¿vale? Es decir, es la forma más sencilla que hemos encontrado de organizarnos en la mayoría de los casos, sobre todo cuando somos más de 2 personas, ¿vale? Entonces, yo no digo que las jerarquías sean buenas ni malas, simplemente que las personas que están en la escala de poder más arriba, cómo usen ese poder es lo que nos va a decir si vamos bien o vamos mal. Y lo tenemos el ejemplo con los políticos, ¿no? Es decir, ser político no es ni bueno ni malo, ni que decidan o no. El problema es cómo usas ese poder, si lo usas para tu propio beneficio o lo pones al servicio de la gente para que pueda hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, no tenemos que perder de vista que estamos trabajando en un sistema y que debemos trabajar tanto dentro de los equipos como fuera de los equipos, ¿vale? Incluso para mí es más importante empezar a trabajar antes fuera de los equipos estos roles que no hemos hablado y no aparecen en Scrum por ningún sitio, bueno, stakeholders podrían ser, pero antes de incluso empezar a trabajar con los equipos y empezar a trabajar con estos nuevos roles que nos encontramos, ¿bien? Y al final, esto es una jerarquía, esto es un organigrama, que lo llaman en algunos sitios, pero al final lo que cuenta muchas veces para que el cambio se produzca son lo que se llaman las relaciones invisibles, ¿bien? Y yo aquí he generado mi propia teoría. Yo creo firmemente que las jerarquías o las relaciones en las empresas se marcan básicamente o se están establecidas por 3 básicas reglas. La primera regla para saber una jerarquía de una empresa es quién te aprueba las vacaciones. Porque quien te apruebe las vacaciones es tu jefe, ¿vale? Y eso implica una serie de cosas. Igual que hablábamos antes de la revisión salarial. Implica una serie de cosas. Entonces, no es muy sano que un Product Owner sea el quien aprueba las vacaciones al equipo, por ejemplo, o un Scrum Master sea la persona que apruebe las vacaciones al equipo. Porque estás generando una relación entre equipo y Scrum Master o Product Owner que está viciada y que no apunta a buenas maneras y que puede generar otra serie de cosas. Segunda regla, ¿con quién vas a fumar? ¿Vale? Aunque no fumes. Yo siempre salgo a fumar con la gente y no fumo. ¿Por qué? Porque en el cigarrillo ese se pueden resolver un montón de problemas y lo he visto, meses y meses que había un problema ahí sobre la mesa y en el cigarrito, pues hablas, esto lo hago ahora mismo según me siente, pum, y se resuelve el problema, ¿no? Entonces, ¿con quién va a fumar la gente? Al final te da idea un poco de quién tiene más empatía con quién, ¿no? Y ya el siguiente salto. Ya si además de salir a fumar te vas a comer con esa persona, ya ese es el compañero que realmente... No, pensarlo, ¿vale? Pensar en vuestro trabajo, quién os aprueba las vacaciones, con quién salís a fumar si es que fumáis y con quién os vais a comer. Porque en función de eso, pues se generan un montón de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos establecer cómo ciertas maneras de trabajar con ciertos roles pueden ser mejores o peores, porque si conocemos la jerarquía o las relaciones invisibles que hay en una empresa, pues podemos trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, eso del punto de vista del management en el que tenemos que apoyar a esa implantación agile, pues puede ser interesante tener en cuenta esta serie de cosas, ¿vale? ¿Y cómo podemos ayudar con todo esto? ¿Vale? Estamos hablando de roles, nuevas responsabilidades, retos, miedos, jerarquías invisibles, poder. ¿Cómo podemos ayudar? Pues desde mi punto de vista creo que para poder ayudar y poder entender un poco a estos nuevos roles e intentar que mi empresa cambie un poco de forma de hacer las cosas, porque necesitamos cambiar, necesitamos adaptarnos a los mercados, etcétera, etcétera, lo primero que deberíamos hacer es comprender la realidad de esos nuevos roles con los que estamos trabajando. Vuelvo al esquema de antes de la persona. ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué necesidades? Todo eso es interesante entenderlo para poder entender la realidad en la que esa persona o esas personas se encuentran. A partir de ahí, pensemos en opciones que tenemos disponibles para empezar a trabajar.
Yo ahora mismo, con uno de los clientes en los que estamos trabajando, estoy especialmente con un Scrum Master en el que hemos definido en qué se encuentra más débil él como Scrum Master para empezar a trabajar y en qué se ve más fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vamos a empezar a establecer una serie de acciones en las que él puede ir trabajando en su día a día y a partir de ahí ir viendo si le va bien, le va mal o si puede mejorar o no puede mejorar, ¿no? Es decir, que nos hace falta, cuando hemos analizado todas las opciones disponibles, trazar un pequeño plan de acción, ¿no? Es decir, tú que vas a ser Product Owner y no estás preparado, entonces tienes ese miedo, esa incertidumbre y demás, ¿qué podemos hacer? Vamos a trazar un pequeñito plan y cuando tenemos el plan trazado, dejemos hacer, ¿vale? Porque hasta que no hacemos, realmente no estamos aprendiendo. Y a partir de ahí, lo que os comentaba, importante, luego dar feedback, ¿vale? Esa labor de feedback a posteriori puede ser importante, ¿vale? ¿Para qué? Para que se produzca la mejora. A partir de algo que he hecho, que me han dado feedback y que luego me ha permitido pues, poder mejorar. ¿Bien? Entonces, en esa labor de coaching, pues todas estas labores son fundamentales. Conclusiones. Bueno, la verdad es que solo tengo una, pero bueno, lo he puesto en plural. Pues mi conclusión al final con todo el tema de los roles es que todo esto al final no va de Scrum, no va de Kanban, no va de agilidad. Al final todo esto va de personas, de emociones y de entender al final los contextos en los que nos movemos, contextos organizacionales y contextos empresariales de cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, y sabiendo un poco lo que queremos conseguir, pues ayudemos y trabajemos para que estos nuevos roles pues, se encuentren con los medios necesarios para poder desempeñar su labor. Y nada más. Muchas gracias y creo que tenemos minutillos para alguna pregunta. 5 minutos. ¿Alguna preguntilla? Por ahí. Hola, mi pregunta viene a raíz de una frase que ha salido en una diapositiva que decía que el Product Owner debe saber decir que no. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el Product Owner sabe que tiene que decir que no? Entendiendo que él es el que gestiona el backlog y que el backlog no está definido al principio del proyecto y se va definiendo durante todo el proyecto. Es decir, ¿qué acuerdan? Yo soy neófito en esto de metodologías ágiles, ¿eh? ¿Qué se acuerda entre los stakeholders y el product owner o el equipo de trabajo al principio del proyecto? ¿Cuál es el alcance, por decirlo así? Vale, esta transparencia. Cuando hablamos de Scrum, en este caso Scrum, Scrum se pone a trabajar o podemos empezar a hacer Scrum cuando tenemos algo del backlog hecho, es decir, tenemos claro algo sobre lo que el equipo debe empezar a trabajar, ¿vale? Ese es el momento en el que empieza Scrum. Pero hasta que eso lo tenemos, hasta que este Product Backlog, no digamos que está completo, porque efectivamente no tiene por qué estar completo desde el principio, de hecho, lo más normal es que no lo esté, porque no vamos a tener claro desde el principio todo. Hay una labor, ¿vale?, de trabajo del Product Owner con los stakeholders para definir algo que se llama la visión, ¿vale? La visión de lo que queremos hacer. Y esa labor no entra dentro de Scrum, y Scrum no lo refleja en ningún sitio, pero para mí es fundamental. Es decir, hay que trabajar tanto con el equipo como con el Product Owner como con los stakeholders para que definan la visión de lo que hay que hacer. A partir de ahí, tú no tienes el backlog completo, pero si tú tienes la visión clara como Product Owner, de alguna manera sí tendrás más datos o más... sí, al final son más información para poder saber que esto tienes que decir que no. ¿Por qué? Porque la visión que hemos trabajado entre todos me dice que esto ahora mismo no entra, ¿vale? No sé si más o menos, pero al final es trabajar esa visión previamente a que incluso empiece el proyecto como tal a hacer, ¿vale? Al final también es el que controla el presupuesto. Y dice que no tiene por qué. O sea, un Product Owner no tiene por qué controlar un presupuesto, ¿vale? Un Product Owner se encarga del valor de entrega final,
pero no tiene por qué controlar el presupuesto de 5.000 euros van al equipo de no sé qué. No tiene por qué, ¿vale? Es decir, sí, pero así como en un desarrollo tradicional, digamos, el project manager es el que se preocupa de que se cumpla el presupuesto, en un esquema así, ¿quién se...? ¿qué es cumplir el presupuesto? Bueno, que se hace el trabajo en las horas que se planificaron y no más. Que se hacen en las horas que se planificaron. Y se intenta ajustarse a esas horas. Vale, o sea que tú me has dicho que vas a tardar 6 meses y que se tarde 6 meses. Sí, digámoslo. Y si vemos que hay nuevas funcionalidades que hacer o que lo que eran 6 meses van a ser 8. Bueno, se gestiona un cambio o pasa, o a veces pues te lo tienes que comer, ¿no? Al final. Claro, claro. Fijaos, esto de agilidad, Agile, esto va de cambiar la forma en la que nos relacionamos y al final en la que hacemos los proyectos. Y eso que me estás hablando no es una de las cosas que dice el manifiesto ágil, que dice colaboración, eso es negociación, sí. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de colaboración. Entonces, no podemos estar en un marco de relación en el que si no acabo en 3 meses tú me penalizas, ¿vale? Eso no es un buen marco de trabajo para poder llevar esto a buen puerto. Entonces, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es trabajar con tu cliente esa relación de colaboración antes de ni siquiera empezar a hacer Scrum, porque no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, voy a poner un poco el tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Hola, a mí me gustaría saber si estos roles se aprenden independientemente de cómo sea cada persona, o hay perfiles de personas que van más encaminadas hacia un lado o hacia otro. Claro, esto más se desaprende que se aprende, que es más difícil desaprender que aprender, pero efectivamente hay gente que tiene ciertas habilidades que son intrínsecas a esa persona, ¿no? Y luego al final eso hay que trabajarlo y hay que al final prepararse también para ello. Es decir, nadie nace sabiendo y estamos acostumbrados a trabajar de una manera concreta, con unos modelos de pensamiento concretos, y ahora hay que cambiar todo eso y pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Y eso no es fácil, y eso hay que ir aprendiéndolo. Por eso hay también una labor del coach que también guía un poco en esa labor de esa zona que hablábamos de inseguridad. Bien, porque ahora soy Scrum Master y no tengo ni idea de lo que hace un Scrum Master, esto que os ponía aquí. Pues esa labor de acompañar para que en esa zona de inseguridad e incertidumbre que me produce el no saber muy bien lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, pues me permita estar en un entorno de confianza, de seguridad para poder trabajarlo y llegar. Pero efectivamente hay que aprender ciertas cosas que innatamente probablemente a lo mejor no tengas. Y ahí ya entra la labor de quién es el mejor Scrum Master o el Product Owner. Pues hay una parte innata que tendrás como persona y hay una parte que tendrás que aprender, y en función de eso serás mejor o peor Scrum Master o serás mejor o peor Product Owner, porque si desde luego no tienes habilidades sociales en general y habilidades como empatía, escucha, etcétera, etcétera, y no las tienes porque no eres así, difícilmente podrás hacer bien tu labor de Scrum Master. Otra cosa es que puedas aprenderlo y al final todo, pero te costará más. Simplemente necesitarás más tiempo, o a lo mejor te ves que no eres capaz de hacerlo porque no tienes esas habilidades, no lo sé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿La última? Vale. Hola, mira, yo sé que hay puristas que dicen que, por ejemplo, el rol de arquitecto pues que no debería existir, ¿no? Pero la realidad de muchos proyectos no está de acuerdo con esto. Entonces, tú, un arquitecto, en este esquema, ¿lo meterías en el equipo, iría con un backlog independiente, autónomo, iría un sprints por delante, o cómo enchufas tú la figura de un arquitecto en esta estructura? Un arquitecto que se encarga de... Pues de definir, digamos, de establecer ciertas bases, por ejemplo, que el equipo tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar. ¿A nivel técnico o un arquitecto que solo hace UMLs? O... Bueno, esto ya... Bueno, si a nivel más técnico puede ser el propio desarrollador, digamos, pero... Vale, entonces si es desarrollador, o sea, si trabaja con... Sí, pero imagínate es parte del equipo. Un proyecto más grande que involucra varios equipos de Scrum y tiene que haber un arquitecto que defina a alto nivel la arquitectura. Ajá. ¿Eso cómo va en este esquema?
pues eso realmente no va a ningún sitio, va donde te encuentres más cómodo. Es decir, en una organización grande, pues las organizaciones grandes tienen su departamento de arquitectura, donde establecen una serie de bases que todos los equipos y que todos los proyectos deben de cumplir. No están en ningún sitio, es algo cross, es algo que afecta a todos los equipos. A mí lo que me gusta es a esa gente que está en departamentos por ahí perdidos, traerlos al equipo y que formen de alguna manera parte del equipo, ¿vale? Pero si los tuviera que poner en algún sitio, los pondría dentro del equipo. A lo mejor porque al final estas personas pueden que dé soporte a otros proyectos, no pueden estar en el día a día, pero sí intentar que estén en el día a día lo máximo posible. Que se vengan a las dailies, que estén en las planificaciones, que de alguna manera acercarlas al equipo, porque realmente su labor está más cerca del equipo que de cualquier otro rol. O un arquitecto se encarga de priorizar a nivel de negocio. No. Y un arquitecto se encarga de facilitar una reunión de un equipo, tampoco, ¿no? Entonces, donde está más cerca es del equipo. Pues hagamos todo lo posible para traerlo cerca del equipo, porque eso al final fomentará la comunicación, fomentará esa relación entre arquitectura y mi equipo y al final hará que todo sea más fluido, porque emocionalmente estaremos más cerca. ¿Vale? Entonces yo si tuviera que ponerlo ahí, lo acercaría al equipo. Igual que el testing, igual que todos estos departamentos que se crearon en su momento, pues ¿por qué no son todo equipo? ¿Por qué no tengo a la persona de pruebas dentro del equipo? ¿Por qué tiene que ser alguien al que yo le mando un ticket y ya está? No, es parte del equipo. Pues yo, el arquitecto, lo veo exactamente igual. Ya está, ¿no? ¿Ya está? Bueno, pues nada, gracias.